El silbón en las llanuras infinitas de Venezuela, donde la brisa susurra entre los pastizales y las noches son más oscuras que el cielo sin estrellas, se cuenta una historia que ha pasado de generación en generación. Es la historia del Silbón, una figura temida y legendaria que vaga por los llanos en busca de redención o quizás, de más víctimas. Los ancianos del pueblo siempre advertían a los jóvenes sobre las noches solitarias. No salgan después de la medianoche, decían, porque cuando el viento trae un silbido largo y monótono, el Silbón está cerca. A pesar de estas advertencias, no todos creían en la leyenda y algunos incluso se atrevían a desafiar el mito. Uno de esos jóvenes era Juancho, un muchacho arrogante y rebelde que se burlaba de las creencias de los mayores. Son cuentos para asustar a los niños, decía entre risas cuando sus amigos intentaban asustarlo con la historia. Según la leyenda, el Silbón era el espíritu de un hombre que había sido maldito por asesinar a su propio padre. El origen del mito: muchos años atrás, en una pequeña hacienda en los llanos, vivía un joven mimado y egoísta, hijo único de una familia adinerada. Este joven, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, tenía todo lo que deseaba, pero su ambición y orgullo lo cegaron. Un día, en un arranque de ira, mató a su padre porque éste no le había traído el venado que tanto anhelaba para cenar. Después de cometer el terrible crimen, llevó el cadáver a su madre, quien, horrorizada, lo maldijo para siempre: que Dios te castigue, maldito seas para toda la eternidad. Su abuelo, un hombre severo, decidió darle su propio castigo. Lo ató a un árbol y lo azotó hasta dejarlo moribundo, y luego lo soltó con 2 feroces perros que lo perseguirían por el resto de su vida. Desde entonces, el alma del joven condenado vaga por las llanuras, cargando un saco lleno de los huesos de su padre, que se escuchan crujir en las noches más oscuras. Pero lo más aterrador no es su presencia física, sino el silbido con el que anuncia su llegada. Un sonido tenue y distante al principio, que se va intensificando mientras más cerca está su víctima. La noche del desafío, Juancho había escuchado esta historia muchas veces, pero no creía ni una palabra. Una noche de luna llena, después de una tarde de tragos con sus amigos en una fiesta en el pueblo, decidió poner a prueba la leyenda. Voy a caminar solo por los llanos esta noche, y si el Silbón aparece, lo enfrentaré, dijo con arrogancia. Sus amigos intentaron disuadirlo, diciéndole que no era prudente andar solo por la noche, no solo por la leyenda, sino por los peligros naturales del llano. Pero Juancho no quiso escuchar y, tomando una linterna y un machete, partió hacia las llanuras. El viento soplaba suave y la luna iluminaba el sendero de tierra que se extendía frente a él. Juancho caminaba confiado, silbando para sí mismo, burlándose de lo que él consideraba simples supersticiones. El sonido de los grillos y las ranas era lo único que rompía el silencio de la noche. Después de un rato de caminar, comenzó a sentir una extraña sensación en el estómago, como si alguien lo estuviera observando. Sacudió la cabeza para despejar la mente. No te dejes llevar por los cuentos, se dijo. Sin embargo, no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda. El silbido fue entonces cuando lo escuchó. Al principio, pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado nítido, demasiado preciso. Un silbido largo y melancólico que parecía venir de muy lejos. Juancho se detuvo y escuchó con atención. El silbido se repetía, cada vez más cercano, pero extrañamente suave. Recordó lo que decían los ancianos: si escuchas el silbido fuerte, no temas, está lejos. Pero si lo escuchas apenas, como un susurro, corre. Está justo detrás de ti. Una fría gota de sudor le recorrió la frente. Decidió que era suficiente por esa noche. Dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso, un poco más rápido de lo que había llegado. Pero entonces, el silbido volvió, ahora más nítido, más cercano, aunque seguía siendo suave, como si alguien estuviera silbando justo en su oído. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Aceleró el paso, pero el silbido lo seguía, implacable, cada vez más cerca. Intentó correr, pero cuanto más rápido iba, más fuerte se hacía el sonido. Sintió que algo lo seguía. Se detuvo y giró sobre sus talones, iluminando la oscuridad con su linterna, pero no vio nada.
Solo la vasta llanura, bañada por la luz de la luna. Sin embargo, podía sentir una presencia, algo invisible y pesado en el aire. El silbido ahora era continuo, como si estuviera en todas partes. El encuentro desesperado, Juancho empezó a correr sin rumbo, tropezando con los matorrales y ramas, con la respiración entrecortada por el miedo. El silbido se había vuelto ensordecedor, y de repente, escuchó otro sonido, un crujido seco, como huesos chocando unos contra otros. El aire se enfrió de manera inexplicable, y Juancho sintió que algo se acercaba por detrás. Fue entonces cuando lo vio, a lo lejos, bajo la luz de la luna. Una figura alta y delgada, casi esquelética, que caminaba lentamente hacia él. En sus manos, cargaba un saco pesado, y de este sobresalían lo que parecían ser huesos humanos. El rostro de la figura estaba cubierto por una sombra, pero sus ojos brillaban con una luz enfermiza. Juancho quedó paralizado por el terror. Intentó mover las piernas, pero su cuerpo no respondía. El silbido se volvió un chillido agudo y penetrante, y el sonido de los huesos era ahora claro y cercano. La figura se detuvo frente a él, y Juancho sintió como el aire se volvía denso y frío a su alrededor. De repente, los perros. Los mismos perros que según la leyenda perseguían al alma condenada del Silbón. Sus ladridos resonaron en la oscuridad, y Juancho, por fin, pudo moverse. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr de nuevo, esta vez hacia el pueblo, sin atreverse a mirar atrás. El regreso cuando finalmente llegó al pueblo, sus amigos lo encontraron completamente pálido, sin aliento y temblando. No dijo una palabra. Su arrogancia se había desvanecido por completo. Nunca contó lo que había visto, pero desde aquella noche evitaba salir solo, y el sonido de cualquier silbido lo hacía palidecer y mirar nerviosamente a su alrededor. Con el tiempo, Juancho se fue distanciando de sus amigos y de las fiestas. Se volvió un hombre reservado, y siempre, en las noches de luna llena, cerraba las ventanas de su casa y se aseguraba de que ningún sonido del exterior llegara a sus oídos. La gente del pueblo sabía lo que había sucedido, aunque nadie se lo preguntaba. Los ancianos sonreían con sabiduría, sabiendo que el Silbón había dado otra lección. Porque en los llanos, las leyendas no son solo cuentos. Son advertencias de los peligros que acechan en la oscuridad, esperando a aquellos que osan desafiarlas. Epílogo. Años después, un nuevo joven en el pueblo, lleno de curiosidad y escepticismo, comenzó a cuestionar las historias de los ancianos. Decía que eran cuentos para asustar a los incautos, que no había nada que temer en las noches solitarias de los llanos. Juancho, ahora un hombre mayor, lo escuchaba desde la esquina de la taberna, con una expresión sombría. Una noche, el joven se aventuró solo en los llanos, decidido a demostrar que las leyendas no eran más que fantasías. Cuando no regresó al amanecer, la gente del pueblo no se sorprendió. Algunos hombres salieron a buscarlo, pero solo encontraron su linterna abandonada en medio de la vasta llanura, y desde ese día, otro nombre se añadió a la larga lista de aquellos que se cruzaron con el Silbón y nunca regresaron. En los llanos, el silbido sigue resonando.